según Juan, capítulo 9, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Amén. Este incidente que vamos a observar a lo largo de este capítulo 9 ocurrió después del capítulo anterior. Y veremos que el evangelista pasa de un escenario a otro sin que se detallen cambios de tiempo ni de espacio. Es algo habitual en él. Con respecto a este grandioso milagro que vamos a observar en este capítulo 9, notaremos que no aparece en ninguno de los otros evangelios. Es decir, que solamente Juan lo relata. Además, es uno de los milagros de nuestro Señor obrados en Judea. Ya habíamos visto un milagro anterior. ¿Recuerdan que el Señor sanó a un hombre que se encontraba en el estanque de Betesda? Un hombre que había durado 38 años enfermo, paralítico. Y el Señor va allí donde él y le sana. Y por medio de ese milagro observamos la gracia y la misericordia del Señor para con un hombre que estaba totalmente desvalido y miserable. En el milagro que vamos a observar aquí, nos daremos cuenta cómo el Señor trae luz. Porque como cantábamos ahorita, Él es la luz del mundo. Luz como resultado de la salvación. Y más adelante observaremos que el Señor va a donde un amigo que inicialmente estuvo enfermo y después falleció, un hombre llamado Lázaro, y el Señor allí dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y allí observaremos que el Señor trae vida, vida como resultado de la salvación, vida eterna, vida abundante, vida que solo Dios puede dar. Aunque los acontecimientos narrados parecen ser casuales, observaremos que verdaderamente son intencionales. Y que en cada paso que nuestro Señor Jesucristo daba, siempre se cumplía lo predicho y lo establecido por Dios. Los judíos esperaban que cuando su Mesías apareciese, vendría a dar vista a los ciegos, venía a que los cojos andaran, que los muertos serían resucitados. Y eso vamos a ver que se cumple aquí. Entonces podemos decir que no hubo un momento en el cual nuestro Señor fuese sorprendido por alguna situación. Todo ya estaba predeterminado y ordenado por Dios, el Padre, que le había enviado. Y nos dice el texto que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, ¿cómo sería la situación de este hombre ciego? Pensemos.
¿Cómo sería? ¿Cómo se encontraba este hombre? Seguramente, ¿a qué se dedicaba? A pedir. Él vivía de la caridad. La ley enseñaba que las personas en dicha condición merecían particular atención. Y hay un pasaje en Deuteronomio en donde dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Es decir, que la sociedad debía tener un cuidado especial para con las personas ciegas. Pero notemos que además este hombre no había perdido su vista por un accidente, ni por una enfermedad. Nos dice el texto que fue ciego ¿desde cuándo? Desde siempre, desde su nacimiento. Es decir, que nunca pudo ver. Este hombre nació y nació siendo ciego. Nunca pudo observar un hermoso día soleado, ni un hermoso paisaje. Ahora pensemos en cuán importante es la vista para el hombre. Por un momento usted tape sus ojos y quede en oscuridad. Imagínese lo que se siente vivir así todo el tiempo. Ahora, para los hombres todo entra por los ojos, ¿no? Los ojos, los ojos. Por eso en otro texto el Señor dice: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿quién sería aquel que sería capaz de coger y arrancar un ojo de su cara? Porque ese miembro le está llevando al pecado, pero el Señor lo coloca en ese punto. Mejor entrar ciego al reino de los cielos, dice el Señor, tuerto, o manco, o cojo, ¿sí? Pero entrar en el reino de los cielos y no perderse eternamente. Generalmente los hombres pecan con los ojos. Pecamos con los ojos, porque también me incluyo. Los ojos siempre nos están a veces jugando malas pasadas y tenemos que controlarlos y procurar mirar para donde conviene. Pero este hombre nació ciego de nacimiento. Nunca vio, nunca observó nada. Tal vez estuvo siempre sumergido en la desesperanza de su condición y nunca esperó que por medio de un maravilloso milagro Dios le devolviese o le permitiese ver. Ahora notemos algo interesante, y es que fue el Señor Jesucristo quien le vio. Mucha gente habla de cómo encontraron a Jesús. Es que yo busqué a Cristo, es que yo busqué a Dios. Pero creo que neciamente están hablando, porque estoy casi convencido de que siempre el primer paso y la toma de la iniciativa ha sido de parte del Señor Jesucristo, que vino a buscarnos, a hallarnos y a salvarnos. Si por nosotros fuese, estaríamos ciegos, perdidos en el mundo, sin esperanza y sin Dios. Pero aquí al Señor, sin que nadie se lo pidiera, toma la iniciativa de ir a donde aquel hombre ciego, y movido por compasión, el Señor desea darle la vista. Ahora, el que fuese ciego de nacimiento también nos indica algo muy especial, y es que seguramente había sido un hombre reconocido e identificado por todos. No había posibilidad de engaño. No había algo que fuese, digamos, falso, porque la condición de este hombre fue real.
Y todo el mundo lo conocía y sabían que era un hombre ciego y que había nacido ciego. Pero podemos pensar en que nosotros en otra época estuvimos como estuvo este hombre, ciegos, sin entendimiento, ajenos de la vida de Dios, sin percepción espiritual, sin discernimiento alguno, mendigando, ya que nada nos llenaba, nada nos satisfacía las necesidades más profundas de nuestras almas. Impotentes como este hombre, porque este hombre no podía hacer ya nada por sí mismo. Y tampoco podía esperar a que alguien le ayudase, porque nadie podía hacer nada por él. Semejantes a él estábamos nosotros en una condición lamentable y triste, hasta que Jesucristo nos vio y vino en nuestro auxilio. El Señor fue el que nos vio, el Señor fue el que dio el primer paso, el que tomó la iniciativa para buscarnos y salvarnos. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nuestro Señor iba acompañado por sus seguidores, quienes al ver la condición de este hombre sintieron curiosidad y le preguntaron. Algo que reflejó un concepto que estaba muy arraigado en el judaísmo del primer siglo. Ellos siempre asociaban enfermedad con pecado. Ahora, estamos en un contexto completamente judío. Aquí no hablamos de reencarnación, como algunos de pronto lo quieren ver, porque dicen: ay, no, mire, ahí está. No, ahí no está diciendo eso. Ni tampoco está hablando del karma. Estamos en un contexto completamente judío. Y estos discípulos le preguntan al Señor: ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Comúnmente la enfermedad y el sufrimiento se consideraban como consecuencia del pecado. Entonces, si este hombre había nacido ciego, tenía que haber pecado. Bueno, pero si no fue él, entonces fueron sus padres. Pero aquí tenían un grave problema. Si el hombre nació ciego, ¿en qué momento pecó? Y los rabinos de esa época decían que alguien podía empezar a pecar cuando estaba en el vientre de su madre. ¿Qué opinan de esa idea? Que alguien podía empezar a pecar estando en el vientre de su madre. Y tomaban pasajes como el de Génesis 25-22, en el cual dice la Biblia que los dos hijos de Rebeca, Esaú y Jacob, luchaban dentro de ella. Entonces, a raíz de pasajes como ese, suponían que un bebé podía pecar desde que estaba en el vientre de su madre. Pero alguien dijo: si el pecado y la mala tendencia empezara desde la formación del embrión, entonces el bebé rompería el vientre a patadas y saldría. Ahorita estaba allí tocando la barriguita de mi esposa y ya nuestra bebé patea duro. Ya se le siente cuando se estira y cuando se mueve. Pero si realmente un bebé pecase en el vientre, claro, sería obvio, ¿no? Agarraría patadas y sáquenme de aquí, ¿no?
Entonces creo que no es así como lo decían estos hombres. Efectivamente, Dios había dicho que Él es fuerte y celoso y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios lo había dicho. Esto aparece en Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Pero también Dios había dicho: el hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Entonces, ¿pueden los hijos llevar el pecado de los padres o no? ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Hay contradicción en la palabra de Dios? El hijo no llevará el pecado de sus padres, ni el padre el pecado de sus hijos. Pero notemos que si hay ideas que tienen acogida, son como estas que aparecen aquí, en donde se relaciona el pecado con la enfermedad. Y vemos que hasta el día de hoy en muchas iglesias que se autodenominan cristianas, si una persona llega pobre, si una persona llega enferma, atravesando una crisis o en alguna clase de sufrimiento, ¿qué le dicen? Arrepiéntase. Usted está en pecado. Porque tienen la miope visión de los amigos de Job. ¿Recuerdan a los amigos de Job? Qué belleza de amigos, ¿no? Job perdió todo en un solo día. Todo lo perdió en un solo día. Y estos amigos, entre comillas, llegan a visitarle y le dicen: tú debes de tener por ahí algo guardado. Tú estás en pecado. Por eso es que te ha pasado todo esto. Y esa es una idea que generalmente el hombre tiende a concebir. Pero miraremos por la palabra del Señor que no siempre una persona se encuentra enferma por causa del pecado. No siempre el pecado hace que las personas estén físicamente atravesando por alguna afección o debilidad. Aunque ya miraremos también que realmente no podemos de ninguna forma menguar ni quitarle importancia al tema del pecado. Ahora, por otra parte, vemos aquí también la falsa doctrina de las maldiciones generacionales. ¿Sí la han escuchado? ¿Qué dicen en muchas iglesias? ¿Qué están enseñando en algunas iglesias? Que la maldición de no sé quién, de su tatarabuelo, entonces cae sobre usted, y que siguen ahí con ese cuento. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y también dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por eso si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces no entiendo cómo hay personas que dicen estar en Cristo y seguir hablando de maldiciones generacionales. Es algo contradictorio, es algo que no concuerda con la palabra de Dios. Pero volviendo a nuestro texto, vemos que toda la enfermedad, el sufrimiento y la muerte suceden en el mundo como resultado del pecado. Aunque no todas las enfermedades están asociadas directamente al pecado, sí vemos que el pecado, la enfermedad y la muerte, todo dolor entró en el mundo por causa de el pecado. La ceguera, como cualquier otra enfermedad, es uno de los frutos del pecado.
Si Adán no hubiese pecado, no habría dolores, molestias, defectos, enfermedades físicas, sufrimiento, porque todas esas cosas llegaron como resultado del pecado. Entonces por eso debemos aprender a odiarlo, con un odio piadoso como la raíz de la mayoría de nuestras penas y preocupaciones. Luchemos contra él y mortifiquémoslo, tanto como en nosotros como en los demás. Una prueba muy clara y contundente de que el hombre es un ser caído es que ama y practica el pecado. En eso se demuestra. Ahora, vivimos en un mundo caído. ¿Estamos en un mundo caído? Y no siempre las personas buenas reciben cosas buenas. Y no siempre las personas malas tampoco reciben lo que se merecen. Muchas veces los inocentes sufren. Aunque siéndolo honestos, todos somos culpables. Inocente no hay ninguno. Por eso, en vez de preguntarnos para qué esto o quién es el culpable, debemos decir: sé propicio a mí, que soy pecador. Sean cuan sean las razones de nuestro sufrimiento, en vez de preguntar en qué me equivoqué o por qué me sucedió, pidamos a Dios fortaleza para que la prueba nos ayude a entender y a discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros, de qué manera Dios puede ser glorificado en medio de esa situación. Ahora, por otra parte, tampoco seamos demasiado duros con los discípulos. Ellos preguntaron algo que les había sido enseñados, porque ellos fueron el resultado de ciegos guiando a ciegos. Los maestros de su época eran los fariseos y los saduceos y los escribas, los rabinos. Eran ciegos guiando ciegos, y ellos hablaron pues desde su ignorancia. Pero no se daban cuenta que la luz del mundo estaba allí con ellos, brillando en todo su fulgor. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nuestro Señor aquí no quiso decir que el ciego no había cometido pecado, porque seguramente lo tenía como todos los hombres. ¿Y sus padres? También. Lo que el Señor estaba diciendo era que su ceguera no era el resultado directo de algún pecado en especial. Tampoco quiso decir nuestro Señor que los pecados de los padres no pueden llegar a afectar a los hijos, porque vemos que es algo que efectivamente sucede. ¿Cuántos niños en este momento, aún recién nacidos, están en el hospital con SIDA? ¿Cuántas enfermedades terribles no tienen que vivir los niños por consecuencia de los desórdenes y de los vicios y los malos hábitos de sus padres? Es algo que ocurre. De cualquier forma, lo que el Señor está diciendo aquí es que el caso que tenían frente a ellos no era de esa índole. Ahora, tampoco el Señor trató de suavizar el tema del pecado. Nunca lo hizo. El Señor siempre era claro con ese asunto. ¿Recuerdan qué le dijo a este hombre que sanó? ¿Recuerdan qué le dijo? Después de que le sanó y se encontró nuevamente con él, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. El Señor nunca trató de restarle las consecuencias del pecado.
Y vemos que no en todos los casos el pecado y la enfermedad están intrínsecamente ligados. Ahora vemos que tampoco nuestro Señor aquí dio un largo sermón hablando acerca de la relación que existe entre pecado y enfermedad. No lo hizo. Simplemente dice, Dios permitió que este hombre naciese ciego para que llegase a ser un medio de exhibir sus poderosas obras. Incluso antes de su nacimiento, el Señor sabía que Él iba a dar luz a aquellos ojos ciegos. Ahora, no se trató de ningún pecado en especial, sino era algo para que las obras de Dios se manifestasen en Él. Entonces diríamos, bueno Señor, pero ¿por qué no dejó que el hombre quedara ciego 15 días antes de su encuentro con Cristo? Pensaríamos eso. ¿Por qué este hombre tal vez tendría, digamos, ¿qué edad le podemos colocar a este ciego? 40. Bueno, yo diría que de pronto menos, por ahí 30. 20, de pronto. No sabemos porque la palabra de Dios no nos da una edad específica. Y cualquier cosa que podamos decir es especulación. Pero lo cierto es que había estado ciego durante toda su vida. ¿Por qué Dios no permitió que quedara ciego 15 días antes de su encuentro con Cristo? Pensaríamos, ¿no? Para su gloria, pero Señor, toda una vida de ceguera, ¿sí? Como ya lo dije, se trataba de un caso en particular en donde no había posibilidad de engaño. Ahora, por otra parte, podemos ver que para nosotros tal vez 20 o 30 años, 40 o 50 años sean mucho. Mas para Dios, ¿qué es eso? Breves lapsos de tiempo. Espacios muy pequeños, muy reducidos. Dios en su eternidad, Él no se inmuta por eso. Ahora, Dios no fue particularmente malo con este hombre. Por el contrario, fue muy bueno porque tenía previsto un día para darle la vista. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tantas cosas que pasan? ¿Por qué tantos niños muriendo de hambre? Tanta guerra, tantas bombas, tantos asesinatos, tantos atracos, tantos robos. ¿Por qué tantas cosas malas en la tierra? ¿Por qué Dios, siendo bueno, permite esas cosas? Y entonces entramos a preguntar cómo lo estaban haciendo los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero Dios siempre tiene el control porque Él es soberano. Si el hombre no hubiese caído, si el hombre no hubiese pecado al principio, ¿cómo Dios iba a mostrar su divina misericordia? Sin la caída, jamás se hubiese podido revelar el Evangelio y la cruz. Alguien dijo, la mejor forma de responder a la gran pregunta del origen del mal es considerar su resultado. ¿Qué bien produce? Y mire lo interesante de esto. ¿Por qué nació ciego este hombre? Para que las obras de Dios se manifiesten y Cristo le sanase. ¿Encontramos la respuesta? Claro que sí. ¿Por qué cayó el hombre? Para que Dios pudiera salvarlo. ¿Por qué se permite el mal en el mundo? Para que Dios sea glorificado al eliminarlo. ¿Por qué muere el cuerpo del hombre? ¿Por qué muere el cuerpo? Para que Dios pueda resucitarlo.
Y cuando pensamos de esa manera, encontramos luz, descanso y consuelo, ya que Dios no permite nada sin que tenga una buena causa o razón. Entonces podemos decir que los problemas y las dificultades proveen oportunidad para la bendición de Dios. Todos los que sufren y padecen enfermedad deben soportar con paciencia, entendiendo que todo lo que nos sucede contribuye a la gloria de Dios. Dios no se equivoca y todo lo que hace, lo hace correcto y lo mejor. Ahora, vemos aquí algo interesante también, y es que todos los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo siempre estuvieron dirigidos y enfocados a dar la gloria ¿a quién? ¿Quién era glorificado con lo que el Señor hacía? Dios, el Padre. A diferencia de los milagros engañosos que vemos en la actualidad, en donde los que reciben la gloria son los falsos ungidos. Y todo lo hacen para promover su show y para que la gente se vislumbre. ¡Ay, que fulano de tal pasó allá al frente y levantó la silla de ruedas! Y entonces la gente grita, ¡gloria a Dios! Pero realmente el que se lleva la gloria es el falso ungido que está ahí promoviéndose y exhibiéndose. Eso no es para la gloria de Dios. Entonces, concluyendo, el sufrimiento humano es prueba de lo que Dios puede hacer. La aflicción, el dolor, la desilusión, la pérdida de los seres queridos son siempre oportunidades para que la gracia de Dios se despliegue. Cuando el desastre, la aflicción llegan a alguien que camina con Dios, en esa persona hay la fortaleza que existe en un corazón en el que está Dios. Esa persona puede soportar porque Dios le da la capacidad para hacerlo. Y me gusta esta ilustración que encontré. Se cuenta que cuando un anciano, un santo de Dios de la antigüedad, estaba muriendo en su agonía y en su dolor, mandó buscar a su familia diciendo, vale, cuidado, este hombre era un gran siervo de Dios y ya estaba por partir a la eternidad. Entonces mandó reunir a su familia y les dijo, que vengan a ver cómo muere un cristiano. Es cuando recibimos los más terribles golpes de la vida, cuando podemos demostrar al mundo cómo le es posible vivir y morir a un cristiano. Este hombre estaba allí enfrentado a la muerte, sufriendo quién sabe qué cosas, qué dolor, y sin embargo convoca a su familia, que vengan todos para que se den cuenta cómo muere un cristiano. Tal vez ellos habían presenciado muchas muertes, pero nunca la de un hombre que había depositado toda su confianza y su fe en Jesucristo. Versículo 4 y termino. Me es necesario hacer las obras de el que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Amén. Entonces aquí nuestro Señor dice, curar a este hombre es una obra necesaria y una obra que Dios, el Padre, ha dispuesto para que yo la haga, para que yo la efectúe. Mi Padre dispuso la enfermedad a fin que sirviera como medio para demostrar mi poder. Y todo lo que Cristo hizo en la tierra fue siempre andar haciendo bienes
Y vemos que cada obra tenía su momento, su tiempo y su lugar específico, indicado. Nuestro Señor sabía que tenía alrededor de 3 años de ministerio antes de ser crucificado. Entonces por eso dice que cada momento debe aprovecharlo. ¿Cómo? Si su ministerio aquí en la tierra era tan corto, ¿cómo debía aprovechar cada momento? Al máximo, de la mejor manera. Las palabras "entre tanto que el día dura y la noche viene" debemos interpretarlas especialmente referidas a su ministerio terrenal. Entonces, cuando nuestro Señor estaba allí hablando, discipulando, enseñando y haciendo cosas, podemos decir que fue de día. Pero en el momento en que su luz se retiró, en el momento en que el Señor subió a la gloria, se hizo de noche. Ahora debemos de tener cuidado con la aplicación de este pasaje, porque no podemos llegar a la conclusión de que la iglesia no tiene la luz de Cristo. Porque ¿qué dijo el Señor? He aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ni tampoco podemos llegar a la conclusión de que los discípulos no tuvieron más luz ni entendieron cosas después de que el Señor se fue, porque vemos que ocurrió. Entonces debemos de interpretarlo es con referencia a eso, al día y la noche, que hacen referencia a la presencia de nuestro Señor aquí en la tierra, a su ministerio terrenal. Pero estas palabras del Señor son un solemne recordatorio para todos nosotros. Pronto viene el momento en que nuestro servicio en la tierra esté terminado y concluido para siempre. Hace unos meses nuestra hermana María Silvia estaba aquí cantando y sirviéndole al Señor. Hoy no está, porque el Señor se la ha llevado a su presencia y su día ha terminado. Sin embargo, como lo manifestaba el martes, de las últimas veces que pude hablar con ella, que recuerdo que hablé con ella y pudimos compartir, ella me manifestaba su deseo de servirle al Señor y de hacer cosas para Dios y de darle al Señor la gloria y de predicar su palabra. Entonces, en este momento fue nuestra hermana. De pronto, el otro año, cuando esté terminando el año, seamos nosotros. No sabemos. Tenemos un día para orar, un día para hacer algo para el Señor, para servir. Es un lapso de tiempo, es muy corto, es algo muy breve, muy efímero. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a aprovechar? ¿Qué vamos a hacer? El tiempo es corto, mis hermanos, y vivimos días malos. Estamos en tiempos peligrosos. La mejor forma en que podemos invertir nuestras vidas es en la obra de Dios, en darle al Señor la gloria. No dejemos para después lo que podemos hacer hoy y ahora. No diga en su corazón, mañana lo hago, cuando no sabe qué va a hacer el día de mañana. La puerta está abierta para que todo aquel que desee entrar lo haga. Y sabemos quién es la puerta. Sabemos que se trata de Jesucristo. Pero no será así para siempre. Viene una noche para la humanidad. Vienen momentos difíciles para los hombres, en los cuales la gracia
Seguramente va a estar, pero no de la misma forma como lo estamos viviendo ahora. Viene una noche tenebrosa, por eso no desperdicie más su tiempo sin Cristo. La duración del día para nosotros es nuestra vida en la carne. Asegurémonos de utilizar bien ese tiempo tan corto para la gloria de Dios. Esforcémonos y trabajemos, oremos, meditemos en su palabra, hagamos el bien a nuestra generación como hombres que saben que la noche viene. Nuestro tiempo es muy breve y nuestro día muy pronto pasará. Las oportunidades que se desperdician nunca regresan. Resistamos la pereza de la misma forma como resistimos al diablo y pongamos todo nuestro empeño en cada obra que se nos presente y que glorifique a nuestro Dios. Todo lo que podamos hacer, hagámoslo ahora, porque no sabemos qué será el día de mañana. Mientras en nosotros haya vida, hay esperanza y hay tiempo para servir y glorificar a nuestro Dios. Amén.